Antes de comenzar esta historia, te invito con cariño a suscribirte al canal para que no te pierdas más relatos como este. El sol de la tarde lamía las últimas colinas del Valle de Altagracia, tiñendo de oro viejo los tejados de teja y las copas de los árboles que salpicaban el paisaje. Adán, con su gorra de béisbol descolorida y la piel curtida por años de sol y viento, cabalgaba a lomos de Lucero, su caballo, Tordo, por el sendero polvoriento que serpenteaba hacia el pueblo. Los víveres para Elara, su prometida, rebotaban suavemente en las alforjas: un saco de harina de maíz recién molida, un trozo de queso de cabra, unas cuantas manzanas rojas y una pequeña botella de perfume de lavanda, su aroma favorito. El aire olía a tierra húmeda, a pino y a la promesa de una noche fresca. Adán era el capataz del rancho La Esperanza, una extensa propiedad que había pertenecido a su familia por generaciones, aunque ahora era administrada por un consorcio de la ciudad. A sus 38 años, había encontrado en ese valle, después de una tormenta que lo dejó a la deriva, un refugio, un nuevo propósito, y para su sorpresa una paz que creyó perdida para siempre. Su vida, antes un torbellino de decisiones apresuradas y pasiones desbordadas, se había transformado en un río tranquilo y predecible. El pueblo de Altagracia era un puñado de casas de adobe y madera, apiñadas alrededor de una plaza central, con un kiosco desvencijado y un par de árboles centenarios cuyas ramas ofrecían sombra a los pocos bancos de madera. No había lujos ni grandes tiendas, solo lo esencial: una panadería que olía a levadura y a leña quemada, una pequeña tienda de abarrotes donde doña Elena vendía desde clavos hasta remedios caseros, y la iglesia con su campanario modesto que marcaba el ritmo de los días. La vida aquí era simple, cíclica, conectada a los ritmos de la naturaleza. Los días amanecían con el canto de los gallos y terminaban con el coro de los grillos. La gente se conocía, se ayudaba, y las chismorrerías se propagaban con la velocidad del viento entre las casas. Adán había llegado a Altagracia hacía casi 5 años, huyendo de un pasado que lo oprimía. Al principio, se sentía un extraño, un forastero con una sombra invisible siguiéndole. Pero la bondad silenciosa de la gente, la honestidad del trabajo en el campo y la serenidad de Elara poco a poco, habían ido disipando esa sombra. Elara era la maestra del pueblo, una mujer de cabellos oscuros trenzados, ojos vivaces y una sonrisa que iluminaba cualquier rincón. Había nacido y crecido en Altagracia, y en sus venas corría la calma y la fortaleza de la tierra. Su amor era un amor pausado, construido sobre el respeto mutuo, la compañía y la promesa de un futuro compartido. No era el fuego devorador que había conocido antes, sino una brasa constante, cálida y segura. El rancho, a unos 20 minutos del pueblo a caballo, era su santuario. Allí pasaba sus días, supervisando el ganado, reparando cercas, planificando siembras. El trabajo era duro, pero gratificante. Por las noches, después de la cena sencilla preparada por la cocinera del rancho, Adán solía sentarse en el porche, observando las estrellas, escuchando el silencio profundo del campo. A veces, Elara lo visitaba, y juntos compartían un mate, hablando de los pequeños detalles de sus días, de los planes para la casa que estaban construyendo cerca del río, de los nombres que le pondrían a sus futuros hijos. Eran momentos de una felicidad serena, casi palpable. Esa tarde, el aire traía consigo el aroma de la leña quemada y el lejano balido de las ovejas. Adán silbaba una vieja melodía mientras Lucero trotaba tranquilamente. Pensaba en la sonrisa de Elara al ver el perfume, en el beso que le daría. Su corazón se sentía ligero, lleno de una gratitud tranquila. Había dejado atrás el caos, las rupturas dolorosas, las promesas rotas. Su vida era ahora un lienzo de tonos tierra y verdes, pintado con la paciencia de la naturaleza. Al llegar a la entrada del pueblo, donde el camino de tierra se ensanchaba, la escena cambió. La luz dorada del sol bañaba la plaza, pero algo no encajaba. Un pequeño grupo de mujeres, con sus rebozos cubriendo parte de sus rostros,
cuchicheaban cerca de la fuente. Sus miradas eran curiosas, casi compasivas. Adán frunció el ceño, sintiendo una punzada de inquietud. Entonces sus ojos se posaron en la vieja tahona, un molino de piedra que rara vez se usaba, a menos que alguien no tuviera los medios para pagar el molino eléctrico del otro lado del pueblo. Y allí, con la espalda encorvada sobre la pesada piedra, moviéndola con un esfuerzo visible, estaba una mujer. Sus ropas eran viejas y gastadas, su cabello, antes de un castaño brillante, ahora opaco y revuelto. La luz del sol golpeaba su perfil, revelando líneas de fatiga, y más allá de eso, un dolor que Adán reconoció al instante. El capataz llevó víveres para su novia, y quedó blanco al ver a su exmujer moliendo maíz con lágrimas en el rostro. Su respiración se detuvo en su garganta, y el mundo entero pareció encogerse hasta el tamaño de esa imagen. El rostro de la mujer, antes un mapa de risas y sueños compartidos, estaba ahora desfigurado por la pena. Las lágrimas, lentas y silenciosas, se mezclaban con el polvo de maíz en sus mejillas, formando surcos extraños. Lucero se detuvo por su cuenta, sintiendo la tensión de su jinete. El silencio se hizo denso, roto solo por el chirrido monótono de la piedra y el latido desbocado del corazón de Adán. El mundo, que hasta hacía un instante era tan predecible y pacífico, acababa de girar sobre su eje, lanzándolo de nuevo a un pasado que creyó haber enterrado. La mujer levantó la vista, y sus ojos, antes llenos de vida y un brillo particular que solo él conocía, se encontraron con los suyos. Eran los ojos de Aurora. El color se drenó del rostro de Adán, dejándolo pálido como la cal. Los víveres en las alforjas de Lucero, el perfume de lavanda para el ara, la promesa de una noche tranquila, todo se desvaneció en la niebla de una realidad que lo golpeaba con la fuerza de un rayo. Aurora. El nombre se formó en sus labios, pero no emitió sonido alguno. Era ella, sin duda, pero no la Aurora que él recordaba, la mujer vibrante, llena de sueños, y una risa contagiosa que solía llenar cada rincón de su vida. Esta Aurora era una sombra, una figura demacrada y frágil, encorvada bajo el peso no solo de la piedra del molino, sino de una carga invisible que la oprimía. La mirada de Aurora era un abismo de dolor y vergüenza. Cuando sus ojos se encontraron con los de Adán, un temblor recorrió su cuerpo. No era el temblor de la sorpresa, sino el de una herida reabierta, de una humillación profunda. Sus labios se apretaron en una línea fina, y el movimiento de sus manos sobre la piedra se detuvo abruptamente. Las lágrimas, que antes fluían silenciosas, se detuvieron, reemplazadas por una expresión de pánico que Adán conocía demasiado bien. Era la misma expresión que había visto en ella cuando se enfrentaba a los fracasos, a las desilusiones, a la cruda realidad de la vida. El aire en la plaza se volvió irrespirable. El cuchicheo de las mujeres cerca de la fuente se intensificó. Sus miradas pasaban de Aurora a Adán con una curiosidad morbosa y una pizca de juicio. Eran miradas que lo desnudaban, que entendían la historia no contada, que sabían el peso de ese reencuentro. Adán sintió el sudor frío recorrer su espalda, a pesar de la brisa fresca del atardecer. Sus músculos se tensaron, sus nudillos se blanquearon al aferrarse a las riendas de Lucero. Quiso hablar, quiso gritar, quiso desaparecer, pero las palabras se le atascaron en la garganta y sus pies, o más bien las pezuñas de su caballo, parecían clavadas al suelo. Un silencio dramático se apoderó del lugar. El chirrido del molino había cesado. El balido lejano de las ovejas se había apagado en su mente. Solo escuchaba el latido frenético de su propio corazón, un tamborileo sordo que resonaba en sus oídos. Los ojos de Aurora, antes un mar de tristeza, ahora reflejaban una desesperación contenida, una súplica silenciosa para que él no la viera así, para que desapareciera, para que el tiempo retrocediera y borrara ese instante de cruda revelación. El ara. Su nombre parpadeó en la mente de Adán, como una vela en medio de una tormenta. La imagen,
De su prometida, con su sonrisa cálida y su calma serena, se superponía con la figura desolada de Aurora. Una punzada de culpa lo atravesó. ¿Qué hacía él allí, presenciando la ruina de una mujer que una vez lo había sido todo? ¿Qué hacía ella, en ese estado, en ese pueblo, en ese molino olvidado? El sol seguía cayendo, y las sombras se alargaban, envolviendo la escena en un velo melancólico. Adán, incapaz de apartar, la vista de Aurora notó los detalles: las manos encallecidas y sucias de harina, las uñas rotas, el hilo suelto en el dobladillo de su falda, pequeños signos de una vida que distaba mucho de la que habían compartido. Ella, que siempre había sido tan pulcra, tan orgullosa de su apariencia, ahora parecía haber renunciado a todo. El nudo en la garganta de Adán se hizo más grande. Quería estirar la mano, ofrecer ayuda, preguntar qué había pasado, pero el peso de su pasado compartido, el dolor de la separación, la presencia de los ojos curiosos de los aldeanos, todo lo paralizaba. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera anclado, inmovilizado por la conmoción y la vergüenza ajena. Aurora, con un último esfuerzo, desvió la mirada. Sus hombros se encogieron aún más, y con un movimiento lento y doloroso, volvió a empujar la pesada piedra del molino. El chirrido volvió a llenar el silencio, un sonido monótono y desolador que parecía el lamento de un alma. Las lágrimas, que había logrado contener por un momento, volvieron a fluir, más abundantes esta vez, mezclándose con el polvo de maíz y el sudor en su rostro. Era una imagen de pura desolación, una herida abierta en el corazón del pueblo. El capataz se sintió como un intruso, un espectador en una tragedia que una vez había sido suya. La visión de Aurora, tan vulnerable, tan rota, encendió en él una mezcla de dolor, compasión y una ira silenciosa. ¿Cómo había llegado ella a esto? ¿Quién la había dejado caer tan bajo? Y una voz en su interior, una voz que creía haber silenciado hacía mucho tiempo, le susurró: ¿Fuiste tú, Adán? ¿Fuiste tú parte de su caída? El ambiente del pueblo, que hasta hacía un instante era tan tranquilo y predecible, se había vuelto denso, cargado de emociones no expresadas. Las miradas de las mujeres no eran ya solo curiosas, sino también expectantes, como si esperaran una reacción de Adán, un desenlace a esa escena inesperada. Algunas se cruzaron de brazos, otras negaron con la cabeza, y todas, sin excepción, observaban el drama que se desplegaba ante sus ojos. Adán, finalmente, encontró el aire para respirar, un aliento corto y entrecortado. Su mente era un torbellino de imágenes del pasado, de recuerdos felices y dolorosos que se agolpaban sin orden ni concierto. La Aurora que lo enamoró, la Aurora que lo dejó, la Aurora que ahora molía maíz en un molino viejo, con lágrimas en los ojos. La distancia entre esas auroras era abismal, un abismo que él no sabía cómo cruzar. Con un movimiento, casi imperceptible, Adán apretó las rodillas contra los flancos del lucero. El caballo, sintiendo la tensión de su jinete, dio un paso hacia adelante. Era un movimiento instintivo, una huida de la incomodidad, de la confrontación. Pero Adán lo detuvo. No podía irse, no sin hacer algo, sin entender. El peso de su historia con Aurora era demasiado grande para ignorarlo, para simplemente dar la espalda y desaparecer en la noche. Sus ojos volvieron a posarse en ella. Aurora seguía moliendo, la espalda encorvada, la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer dentro de sí misma. El sol se hundía rápidamente detrás de las montañas y el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de morados y naranjas. La luz se desvanecía y con ella la esperanza de una solución fácil. Adán sabía con una certeza helada que su vida en Altagracia, su paz, recién encontrada, acababa de ser sacudida hasta sus cimientos. El pasado había vuelto, y no venía a saludar, venía a reclamar. Antes de comenzar esta historia, te invito con cariño a suscribirte al canal para que no te pierdas más relatos como este. El pasado. El pasado. Una telaraña de recuerdos,
algunos brillantes como el rocío matutino, otros oscuros y pegajosos como la brea. Adán y Aurora. Sus nombres, pronunciados juntos, evocaban una melodía que una vez fue dulce y armoniosa, pero que terminó en una disonancia desgarradora. Se conocieron en la ciudad, en un café ruidoso y lleno de humo, en una época en que Adán era un joven idealista, recién salido de la universidad, con el mundo a sus pies y un anhelo irrefrenable de cambiarlo. Aurora era una estudiante de arte, con el cabello castaño enmarañado por el viento, los ojos grandes y expresivos, y una risa que sonaba a cascabeles. Ella pintaba sueños en lienzos, él escribía poemas en servilletas. Fue un flechazo, de esos que te roban el aliento y te hacen creer en la magia. Sus primeros años juntos fueron un torbellino de pasión y descubrimientos. Compartían un pequeño apartamento, con vistas a los tejados grises de la ciudad, donde las noches se alargaban entre conversaciones profundas, música a bajo volumen y el aroma a pintura fresca. Aurora pintaba el alma de Adán en sus cuadros, y él encontraba en cada trazo una nueva razón para amarla. Ella era su musa, su inspiración, el faro que guiaba su espíritu inquieto. Él era su roca, su apoyo incondicional, el que la empujaba a creer en su talento cuando las dudas la asaltaban. Se amaban con la ferocidad de la juventud, con la convicción de que su amor era indestructible, eterno. Recordaba a Adán las tardes en el parque, con Aurora sentada en el césped, esbozando los árboles y las palomas, mientras él le leía fragmentos de sus poemas. Recordaba sus viajes improvisados a la costa, durmiendo en un coche viejo, despertando con el sonido de las olas y el sabor salado del mar en sus labios. Recordaba la emoción en los ojos de Aurora cuando vendió su primer cuadro, la celebración con una botella de vino barato y pasta recalentada. Eran momentos de una felicidad sencilla, pura, que ahora, al verla en el molino, se sentían como un eco lejano de un sueño roto. Pero el amor, como la arcilla, es moldeable y a veces se resquebraja bajo la presión. La vida en la ciudad comenzó a cobrar su precio. Adán, con su idealismo intacto, se lanzó a proyectos ambiciosos, buscando dejar su huella en el mundo. Aurora, por su parte, luchaba por abrirse camino en el competitivo mundo del arte. Las presiones económicas, las expectativas no cumplidas y la distancia emocional que se fue creando, lenta e imperceptiblemente, comenzaron a erosionar los cimientos de su relación. Adán se volvió más exigente, más absorto en su trabajo, a menudo olvidando los pequeños detalles que antes hacían brillar los ojos de Aurora. Ella, a su vez, se refugió en su arte, en un mundo interior donde las frustraciones de la realidad no podían alcanzarla. Los diálogos se volvieron más escasos, las risas más forzadas, los silencios más pesados. Las discusiones, al principio esporádicas, se hicieron más frecuentes, más hirientes. «Siempre es tu trabajo, Adán. ¿Acaso no existo para ti?», le había gritado Aurora una noche, con los ojos llenos de lágrimas, mientras él intentaba explicar la importancia de un proyecto. «¿Y tú siempre en tu mundo de fantasía, Aurora? ¿Crees que la vida se paga con sueños?», le había respondido él, con la voz cargada de agotamiento y resentimiento. Esas palabras, dichas en el calor del momento, dejaron cicatrices. Adán recordaba la culpa que lo invadía después de cada discusión, el deseo de arreglarlo todo, de volver a ser el hombre que la había enamorado. Pero la grieta ya estaba allí, widening with each passing day. Los errores se acumularon, pequeños desaires, promesas olvidadas, sueños postergados. La humanidad de ambos, con sus defectos y debilidades, se interpuso en el camino del amor. La separación fue inevitable, aunque dolorosa. Adán había sido el que tomó la decisión final, incapaz de soportar la agonía de una relación que se desmoronaba lentamente. «No podemos seguir así, Aurora. Nos estamos haciendo daño», le había dicho con la voz quebrada el día que ella empacaba sus pocas pertenencias. Aurora, con el rostro pálido y los ojos vacíos, solo asintió. No hubo gritos ni reproches, solo un silencio abrumador,
el sonido de 2 corazones rompiéndose en 1000 pedazos. Adán se había marchado de la ciudad poco después, buscando refugio en el anonimato del campo, en la dureza del trabajo físico, en la quietud de Altagracia. Había intentado borrar a Aurora de su mente, de su corazón, de su vida. Había construido una nueva existencia, sólida y tranquila, junto a Elara. Pero ahora, viéndola en el molino tan frágil, tan desolada, todos esos recuerdos, los buenos y los malos, se agolpaban en su mente, desdibujando los límites entre el pasado y el presente. El chirrido del molino, el sonido monótono de la piedra girando, se convirtió en la banda sonora de su tormento. La imagen de Aurora, con las lágrimas mezclándose con el polvo de maíz, era una herida abierta en su alma. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo la mujer que una vez fue su todo, la que compartía sus sueños y sus risas, había terminado en esa situación tan precaria, tan humillante? La culpa, una vez más, se instaló en su pecho, pesada y fría. Adán sabía que no podía simplemente dar la espalda y marcharse. La historia entre ellos era demasiado profunda, demasiado compleja. La visión de Aurora, tan vulnerable, tan rota, encendió en él una chispa de compasión, un deseo irrefrenable de entender, de ayudar. La paz que había encontrado en Altagracia, la tranquilidad de su nueva vida con Elara, todo parecía tambalearse ante el regreso inesperado de su pasado. El sol ya se había ocultado por completo, y la plaza estaba bañada por la luz tenue de la luna y el resplandor amarillento de un par de faroles. Las sombras se alargaban, distorsionando las figuras, envolviendo la escena en un velo de misterio y melancolía. Adán, aún montado en lucero, se sentía atrapado entre 2 mundos, entre 2 mujeres, entre 2 vidas. El pasado había vuelto, y con él la promesa de un conflicto que no sabía cómo afrontar. El chirrido del molino seguía siendo la única constante en el aire denso y expectante. Adán, después de un momento que pareció una eternidad, desmontó del lucero con movimientos lentos y deliberados. El caballo bufó, moviendo la cabeza, ajeno al drama humano que se desarrollaba. El capataz sintió el peso de las miradas sobre él, un juicio silencioso que lo taladraba. Sabía que cada paso que daba era observado, analizado, sopesado por los ojos curiosos de los aldeanos. Se acercó a Aurora, con la incertidumbre grabada en cada músculo de su cuerpo. Aurora. Su voz sonó ronca, casi un susurro, como si temiera romper el frágil equilibrio de ese instante. Ella no levantó la vista. Sus manos seguían moviendo la piedra, con una obstinación que denotaba más desesperación que fuerza. Las lágrimas seguían su curso, trazando senderos luminosos en su rostro empolvado. «Aurora», repitió Adán, esta vez con un poco más de firmeza, pero aún teñido de una profunda compasión. Se agachó ligeramente para intentar ver su rostro, para buscar en esos ojos el rastro de la mujer que había amado. Mente, ella detuvo el molino. La pesada piedra quedó inmóvil y el silencio volvió a caer sobre ellos, aún más pesado que antes. Aurora levantó lentamente la cabeza. Sus ojos hinchados y rojos se encontraron con los de Adán. En ellos no había rencor ni ira, solo una abrumadora tristeza y una vergüenza palpable. «¿Qué haces aquí, Adán?» Su voz era apenas un hilo, áspera y quebrada, como si llevara días sin usarla. Yo venía a Altagracia», respondió él, sintiéndose torpe, incapaz de articular una frase coherente. «Te vi, y no podía simplemente pasar de largo». Ella desvió la mirada, como si la presencia de Adán fuera una carga demasiado pesada de soportar. «Deberías haberlo hecho. Deberías haber seguido tu camino». «No puedo», dijo Adán con honestidad brutal. «¿Qué te ha pasado, Aurora? ¿Por qué estás así?» La pregunta flotó en el aire, cargada de una historia no contada, de un dolor que se negaba a ser olvidado. Aurora se encogió de hombros, un gesto de resignación que le partió el alma a Adán. «La vida, Adán, la vida pasa.
respondió ella, con una amargura que no había escuchado en su voz desde el día de su separación. Los aldeanos, que hasta ese momento se habían mantenido a una distancia respetuosa, comenzaron a acercarse, susurrando entre sí. La atmósfera se volvió opresiva. Adán sintió la presión, la incomodidad de la situación. Quería llevarse a Aurora de allí, lejos de esas miradas curiosas, lejos del molino que parecía un monumento a su desdicha. «Ven conmigo», le dijo, extendiéndole una mano. «No puedes seguir aquí». Aurora miró su mano extendida, luego a las mujeres que los observaban y finalmente a sus propias manos, sucias y encallecidas. Una risa seca y sin alegría escapó de sus labios. «¿A dónde, Adán? ¿A dónde iría? ¿Y con qué?» La crudeza de sus palabras lo golpeó. Adán no tenía una respuesta, no en ese momento, no con la confusión que nublaba su mente. Se sentía impotente, abrumado por la situación. La Aurora que tenía delante era una sombra de la mujer que había amado, y el abismo entre ellos parecía infranqueable. En ese instante, una figura se abrió paso entre la multitud de aldeanos. Era Elara. Su rostro, generalmente sereno, mostraba una mezcla de preocupación y una incipiente confusión. Había venido a buscar a Adán, preocupada por su tardanza, y lo que encontró la dejó sin aliento. La imagen de Adán agachado frente a una mujer desconocida, con el rostro de ella bañado en lágrimas, era una escena que su mente no podía procesar de inmediato. Adán. La voz de Elara era suave, pero su presencia era como un ancla en la tormenta. Adán se giró. Su corazón dio un vuelco. Ver a Elara allí, en medio de ese caos emocional, lo hizo sentir una punzada de culpa aún más intensa. La había olvidado por un momento, absorto en el drama de Aurora. «Elara», dijo, su voz teñida de una disculpa tácita. Ella es Aurora». Los ojos de Elara se posaron en Aurora, y por un instante, Adán vio un destello de reconocimiento, una comprensión silenciosa que lo inquietó. Altagracia era un pueblo pequeño, y las historias, incluso las antiguas, tenían una forma de perdurar. Aurora, al ver a Elara, se tensó. Su mirada se endureció, y por primera vez, Adán vio un atisbo de la vieja Aurora, la que era orgullosa y desafiante. Se puso de pie, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Así que esta es la mujer por la que me dejaste», dijo. Aurora, su voz ahora más fuerte, aunque aún teñida de dolor. No había malicia en sus palabras, solo una afirmación de la realidad. Elara, con una calma admirable, dio un paso adelante. «No, yo no soy por la que te dejó, Aurora. Yo soy la mujer que él encontró después de que tú te marcharas». Sus palabras eran firmes pero no agresivas, una declaración de su posición sin caer en el reproche. La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo. Los aldeanos se habían callado por completo, esperando el desenlace de ese encuentro inesperado. Adán se sentía atrapado entre dos fuegos, entre dos mujeres que representaban dos capítulos muy diferentes de su vida. Elara, su presente, su futuro, la calma que había encontrado. Aurora, su pasado, su tormento, la herida que creía cerrada. «No es el momento ni el lugar para esto», dijo. Adán, intentando mediar, aunque sabía que sus palabras eran inútiles. «¿Y cuándo será el momento, Adán?», replicó Aurora con una mirada que lo traspasó. «Cuando me muera de hambre en este molino, cuando me convierta en un fantasma, invisible para todos». La crudeza de sus palabras resonó en el aire. Elara, aunque visiblemente afectada, mantuvo la compostura. «Aurora, si necesitas ayuda, Adán te ayudará. Pero no, en estas circunstancias. ¿Ayuda? ¿Ahora?» Aurora soltó una risa amarga. «Después de todo este tiempo, después de que me dejaste sola en la ciudad, luchando por sobrevivir, ¿ahora vienes a ofrecer tu caridad, Adán?» El reproche en su voz era como un puñal. Adán sintió el peso de sus decisiones pasadas, el eco de sus errores. Sabía que había dejado a Aurora en un momento difícil, aunque en su mente, la separación había sido mutua, inevitable,
No es caridad, Aurora, es preocupación, intentó explicar Adán, sintiendo cómo se hundía más y más en el pantano de la culpa. Elara puso una mano suave en el brazo de Adán, un gesto de apoyo, pero también de advertencia. Sus ojos le decían que tuviera cuidado, que no se dejara arrastrar por el pasado. Ella confiaba en él, pero también era una mujer orgullosa, con sus propios límites. Adán, tenemos que hablar, dijo Elara dirigiéndose a él, su voz apenas audible. En privado. Aurora observó la interacción entre ellos, y una sombra de dolor se posó en su rostro. Se dio la vuelta, dándoles la espalda, y con un movimiento lento y pesado, volvió a empujar la piedra del molino. El chirrido volvió a llenar el aire, un sonido monótono que parecía un muro entre ellos. Adán se debatió. Quería quedarse, quería insistir, quería entender, pero la mirada de Elara, la presión de los aldeanos, el muro invisible que Aurora había levantado, todo lo obligaba a retroceder. Volveré, le dijo a Aurora, su voz cargada de una promesa que no sabía si podría cumplir. Ella no respondió. El molino seguía girando. Las lágrimas seguían fluyendo. Adán se dejó guiar por Elara, alejándose de la plaza, de la mirada de Aurora, del chirrido del molino que parecía perseguirlo. El sol ya se había ocultado por completo, y la noche había envuelto a Altagracia en su manto oscuro. Pero para Adán, la oscuridad apenas comenzaba. La paz que había encontrado en el pueblo, la tranquilidad de su nueva vida, se había roto en 1000 pedazos. El pasado había regresado, y con él un conflicto que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Elara, su prometida, su refugio, ahora se encontraba en el centro de esa tormenta, y Adán sabía que la conversación que tenían pendiente sería la más difícil de su vida. Antes de comenzar esta historia, te invito con cariño a suscribirte al canal para que no te pierdas más relatos como este. La conversación con Elara fue tan inevitable como dolorosa. Se sentaron en el porche de su pequeña casa, bajo el manto estrellado de 1900 Altagracia, donde el silencio de la noche solía ser un bálsamo, pero esa noche se sentía denso y opresivo. Elara, con una calma que desarmaba a Adán, fue la primera en hablar. Sabía que algo así podía pasar, Adán, dijo, su voz apenas un susurro que se perdía en la brisa. Altagracia es un pueblo pequeño, las historias viajan y se quedan. La tuya con Aurora no era un secreto para nadie. Adán bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, Elara, nunca quise que te sintieras así. Ella le puso una mano sobre la suya, un gesto tierno pero firme. No es por mí, Adán, es por ti, y por ella. La vi en el molino. Nadie merece vivir así. Esa noche, Adán le contó a Elara todo, con una honestidad brutal que nunca antes había tenido. Habló de su amor por Aurora, de sus sueños compartidos, de los errores que ambos cometieron, de la forma en que el orgullo y el miedo los separaron. No se guardó nada, ni la culpa que lo carcomía, ni la impotencia que sentía al ver a Aurora en tal estado. Elara escuchó con paciencia, sin interrupciones, sus ojos fijos en el horizonte lejano, como si estuviera viendo la historia desarrollarse en las estrellas. ¿Y qué vas a hacer ahora, Adán?, preguntó Elara cuando él terminó, su voz desprovista de juicio, pero cargada de una expectación que lo ponía nervioso. Adán suspiró, el aire frío de la noche llenando sus pulmones. No lo sé, Elara. No puedo dejarla así. No puedo. Elara asintió lentamente. Lo entiendo, y no te pido que lo hagas, pero esto nos afecta. A ti, a mí, a lo que tenemos. La honestidad de Elara fue un golpe. Adán sabía que ella tenía razón. La sombra de Aurora, su pasado, amenazaba con devorar el presente que tanto le había costado construir. No quiero perderte, Elara. Eres lo más importante para mí ahora. Ella le sonrió tristemente. Y tú para mí, Adán. Por eso tenemos que ser claros. No podemos construir nuestro futuro sobre las ruinas de tu pasado sin antes limpiarlas. Ayuda a Aurora, pero hazlo con la cabeza fría, con límites, y que ella sepa que tú tienes una vida ahora, una vida conmigo.
Las nací. Palabras de Elara fueron una guía, un faro en la oscuridad de su confusión. Al día siguiente, Adán se acercó a Aurora, no con la impulsividad de la noche anterior, sino con una determinación tranquila. La encontró de nuevo en el molino, moliendo maíz, pero esta vez su rostro no estaba bañado en lágrimas. Había una dureza en sus facciones, una resignación que dolía más que el llanto. «Aurora», dijo Adán, su voz firme, «quiero ayudarte, de verdad». Ella detuvo el molino. Sus ojos, aunque hinchados, lo miraron con una chispa de desconfianza. «¿Ayudarme a qué, Adán? ¿A olvidar que me dejaste en la miseria? ¿A salir de esta situación? ¿A que encuentres un lugar donde vivir, un trabajo? No tienes que quedarte aquí». Aurora soltó una risa amarga. «¿Y qué te hace pensar que quiero tu ayuda? ¿Que no soy capaz de salir adelante? ¿Sola? Sé que eres fuerte, Aurora. Siempre lo fuiste. Pero a veces todos necesitamos una mano. Y yo te debo muchas cosas». La franqueza de Adán la desarmó un poco. Ella desvió la mirada, el orgullo luchando contra la necesidad. «No me debes nada, Adán. Tú seguiste tu vida, yo la mía. Nuestras vidas se cruzaron de nuevo, Aurora, y no puedo ignorarlo. No puedo ignorarte. Por los recuerdos que compartimos, por lo que fuimos». Hubo un largo silencio. El sol de la mañana comenzaba a calentar la plaza y los primeros aldeanos empezaban a aparecer, observando la escena con discreción. Aurora finalmente suspiró, la tensión abandonando sus hombros. «¿Y qué propones?» Adán le explicó su plan. Le ofreció un pequeño cuarto en una de las propiedades del rancho, lejos de su casa y la de Elara, un lugar donde pudiera tener privacidad. Le ofreció un trabajo en la cocina del rancho, ayudando a la cocinera, doña Carmen, una mujer amable y experimentada. No era caridad, insistió, era una oportunidad, y lo más importante, era una forma de que ella recuperara su independencia. Aurora dudó. El orgullo era un muro alto, pero la desesperación era un martillo que lo golpeaba sin cesar. Finalmente, con una voz apenas audible, aceptó. «Pero no. Quiero lástima, Adán. No quiero que la gente me mire como una pobre desdichada». «Nadie lo hará», prometió Adán. «Aquí en el rancho todos trabajan y todos se respetan». La noticia de que Adán había ofrecido ayuda a Aurora se esparció rápidamente por Altagracia. Las reacciones fueron variadas. Algunos aldeanos murmuraban juzgando a Adán por su pasado. Otros, los más viejos y sabios, veían en su gesto un acto de humanidad. Elara, por su parte, se mantuvo firme. Habló con Adán, reiterándole su apoyo, pero también sus límites. Ella no se involucraría directamente en la ayuda a Aurora, pero no se opondría. Era la forma de Elara de proteger su relación, de establecer su propio terreno. Aurora se mudó al rancho. Los primeros días fueron difíciles. La vergüenza la seguía como una sombra, y la presencia de Adán, aunque discreta, era un recordatorio constante de su pasado. Pero doña Carmen, con su sabiduría y su paciencia, la acogió. Le enseñó los secretos de la cocina rural, le dio tareas que la mantenían ocupada y, lo más importante, le ofreció una amistad silenciosa. Aurora poco a poco empezó a florecer. Sus manos, antes encallecidas por el molino, ahora amasaban pan, pelaban verduras, preparaban guisos. La creatividad que había volcado en sus pinturas, ahora la canalizaba en la cocina, transformando ingredientes simples en sabores reconfortantes. Un día, mientras Adán supervisaba el trabajo en el rancho, se encontró con Aurora en el huerto. Estaba recogiendo tomates, su rostro bronceado por el sol, una sonrisa genuina en sus labios. No era la sonrisa de la vieja Aurora, la de la ciudad, pero era una sonrisa de paz, de aceptación. «Gracias, Adán», dijo ella, su voz suave, desprovista de amargura. «Por todo». Adán le devolvió la sonrisa. «No hay nada que agradecer, Aurora. Solo me alegra verte bien». Ella asintió, sus ojos fijos en el horizonte. «La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Uno cree que lo tiene todo y luego lo pierde. Y luego, cuando menos lo espera, encuentra algo nuevo».
La conversación fue breve, pero significativa. Ambos sabían que el pasado no se borraría, pero también entendían que el futuro no tenía por qué estar atado a él. Aurora había encontrado su propio camino, su propia dignidad en la quietud del rancho. No era la artista famosa que había soñado ser, pero era una mujer fuerte, capaz, que había reconstruido su vida desde las cenizas. Elara y Adán, por su parte, habían superado la prueba. La honestidad y la confianza habían fortalecido su relación. Elara había demostrado una madurez y una comprensión que Adán nunca había esperado, y él, a su vez, había aprendido la importancia de enfrentar el pasado para poder abrazar el futuro. Meses después, Adán y Elara se casaron en la pequeña iglesia de Altagracia. La ceremonia fue sencilla, pero llena de amor y esperanza. Aurora estuvo presente, sentada en la parte trasera, observando con una sonrisa tranquila. No había celos en sus ojos, solo la serena aceptación de que cada uno había encontrado su lugar en el mundo. Adán, al verla, sintió una punzada de nostalgia, un eco de lo que había sido, pero también una profunda gratitud por lo que era. La vida, como un río, seguía su curso, llevando consigo los recuerdos, las alegrías y las tristezas, pero siempre abriendo nuevos caminos, nuevas oportunidades. Y en ese momento, bajo el sol de Altagracia, Adán supo que había encontrado su verdadero hogar, no solo en un lugar, sino en el amor y la paz que había construido con Elara, y en la comprensión de que el perdón, tanto para uno mismo como para los demás, era el único camino hacia la verdadera libertad.